sistema de justicia. Recordemos que hay que enfocar las prioridades. Los principales centros de gravedad operacional tienen que estar en las fronteras, tienen que estar en los puertos y lógicamente orientado también a aquellas áreas urbanas que se constituyen ecosistemas criminales. Y esto no quiere decir exclusivamente el uso de la violencia legítima del Estado. La frontera no es una línea, la frontera es un espacio de interacción político, económico, comercial de carácter cultural. De igual forma, es necesario priorizar en estos centros de gravedad intangibles, que son el sistema de justicia, donde estamos viendo lo que está pasando, e de igual forma en el control del sistema financiero. Recordemos que en estudio de 6 instituciones, en el sistema financiero latinoamericano se lava entre el 30 y 50% de activos. Se habla también del sector comercial, que está en el orden del 30%, de artículos de lujo, joyas. También se está hablando de monedas digitales, en el orden del 5%. Es decir, hay que tener una política mucho más amplia. A eso también tiene que atacarse los elementos de corrupción e infiltración, y para eso hay que cambiar las herramientas. La creación de un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que lo he mencionado en eventos académicos y acá también en los espacios de entrevista. La necesidad de crear un cuerpo técnico de investigaciones dependiente de la Fiscalía, no perteneciente a la Policía Nacional, fortalecer sistemas de inteligencia, contrainteligencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los recursos? Pero toda esta política tiene que ser transversalizada hacia el tejido social, porque hay problemas de pobreza y problemas de falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo no queremos que se desarrollen estos ecosistemas criminales cuando vemos problemas de desatención en salud, falta de empleo, falta de oportunidades? Cuando hablamos de disminución de pobreza, no estamos hablando de cobertura, de capacidad, por ejemplo, de canasta básica, que son estudios econométricos importantes. Es decir, tiene que ser una política mucho más amplia, porque usted mismo ha señalado el tema de las cárceles. Datos de la Policía Nacional, publicados el día de ayer, el incremento de la violencia en las cárceles es del 122%. De 80 homicidios se pasa a 180, sumado a una muerte silenciosa por goteo, entre asfixia, inanición, que también se confunde entre las muertes naturales. Es decir, se requiere una visión mucho más amplia de lo que estamos, por ejemplo, abordando exclusivamente en este momento. Mucho más porque amplia, a la final general. la política ha aterrizado en un marketing, y ese marketing se expresa en cifras. 2.100.000 operativos en 2 años. ¿Qué significa? Y en estos eslogan, Plan Fénix, el bloque de seguridad, que nadie sabe qué es lo que significa, y no hay transparencia. General. El Plan Nacional de Seguridad Integral tiene que ser publicado a los 90 días de publicado el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, Pautero se queda frío, ¿no? Ahí también Piedra. Pero muy aparte de eso, es claro, o sea, a mí me gusta realmente escuchar a Luis Altamirano, su general del ejército en estado pasivo, porque siempre dice las verdades. Yo digo, si todos los generales hablaran como él, le dijeran la realidad al gobierno y no estuvieran del lado del gobierno, tratando más bien de protegerlo, de salir a las calles, a presionar a la sociedad, hicieran el trabajo realmente que tuvieran que hacer, como ya lo dijo en todos los puntos, ¿no? Cuidar bien las fronteras, planificar bien las fronteras, no solo cerrar las fronteras, porque esto también pareciera que Noboa coge y cierra las fronteras sin planificación, afectando la economía de la ciudadanía. O sea, es como que está creando escenarios para que la gente hable y se olvide de los shows, digamos así, y se olvide de los temas importantes, ¿no? Porque ahora mismo, ustedes saben, dice que todo lo que está haciendo en las fronteras son cuestiones para la seguridad del país. Ok, muy bien. Lo que yo sí sé, el gobierno anda echándose flores todos los días, de que ha hecho un gran trabajo, lo vieron, contra las mafias, contra los grupos delincuenciales, pero ese gran trabajo, lo que se está traduciendo es en 10.000, bueno, unos dicen 9.000, otros dicen 10.000, otros medios de comunicación, personas que han sido asesinadas durante este año por el crimen, por la inseguridad. Entonces, pongámosle ya 9.000. Pero 9.000, por Dios. Esa es una cifra, pero espeluznante, jamás vista en la historia. O sea, ¿cómo tú entonces puedes justificar que estás haciendo un buen trabajo con la seguridad del país? Porque aquí lo dice clarísimo el general. Tienen que hacer realmente controles en la frontera, pero con planificación, no solamente rápido al azar, como para crear ahí titulares. O también dice, vayan y blinden
donde está el punto de origen de este problema, que son en los puertos, por donde sale la droga a este país. Cuiden, ustedes han visto ahí el ejército que está ahí, pero brindando, así como se blindó en el paro nacional, así en los puertos. No, no, no hay nada ahí. Solo lo que vemos es las noticias de cómo capturan la droga en otros países que salen de nuestros puertos. Pero es que hubiera una complicidad ahí, ¿no? La comunicación. Exactamente. El gobierno tiene que decir la realidad. Y no solamente en sus medios de comunicación, con sus pauteros, que ya los conocemos, a ver, a la data y todos ellos que lo único que pasan diciendo, Ecuador es lo máximo. Cuando la esposa de Noboa salió vestida con tal vestido, que la familia ideal, que su viaje se va a tomar una foto en un Fórmula 1, que con su Porsche, eso no es comunicación real, ¿no? Eso no es comunicación real. Y el punto más, yo creo que crítico que debe el gobierno enfocarse es de dónde arranca toda esta situación. Se puede decir también que abona mucho a la inseguridad del país es en la pobreza. Si nuestro país está teniendo muchos altos índices de inseguridad es porque la gente no tiene oportunidades o no tiene el entorno para poder crearse oportunidades, porque tú quieres abrir un negocio, bueno, al menos en los sectores donde más está fluyendo la delincuencia es vacuna. Vacunas, si no vacunas, te acaban, o, o en los barrios, la gente ya no puede hacer fiestas tranquilos porque no sabe si va a llegar por ahí un grupo de matones y va a acabar con todos. Entonces la gente tiene una inseguridad total. Y entonces, si tú no cuidas la pobreza, mejor dicho, si tú no atacas a la pobreza, la gente la única opción que va a tener es seguir acudiendo por la desesperación a estos grupos delincuenciales. Pero si atacas la pobreza, va a ser muy difícil que el que quiera poner su vida en riesgo yendo a estos grupos. Bueno, en otro dato también, amigos, el coronel Mario Pazmeño ex jefe de inteligencia militar, asegura que en el Ecuador no hay una política permanente en localidades tomadas por el crimen organizado. Además, enfatiza que el Estado no ha implementado medidas sociales para combatir a la violencia. Escuchamos. A ver, hay dos cosas importantísimas que usted acaba de citar, Lenin. La primera, indudablemente, es que el gobierno, en sus acciones que ha venido realizando a nivel nacional, no mantiene una presencia permanente. Son operaciones esporádicas, son operaciones en las cuales se realizan por cortos periodos de tiempo y esto le permite a las organizaciones delictivas pues retomar sus espacios, sus diferentes santuarios. Eso es lo que estamos viendo. No hay una política permanente mediante la cual se mantenga un impulso sostenido contra el crimen organizado en ciertas jurisdicciones. Y es por eso que el Estado ha perdido cierta soberanía en algunos espacios territoriales. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también manifestar que el Estado no ha invertido en lo que es una política de seguridad social. Y esto pues genera o le da mayor oportunidad al crimen organizado para poder seguir implementando lo que son reclutamientos, lo que es el lavado de activos, un sinnúmero de actividades delictivas que están correlacionadas con el crimen organizado. Lo importante aquí es necesariamente que el Estado debe dejar de ser reactivo y pasar a ser proactivo. Creo que es importante que el Estado comience a planificar, comience a desarrollar acciones concretas para poder enfrentar al crimen organizado. Por otro lado, es también importante manifestar a nivel global, no hay país en el cual podemos decir claramente a la comunidad internacional de que ha triunfado el Estado sobre el crimen organizado. Eso es imposible, no se ha dado en ninguna parte del mundo. Lo que sí tenemos que manifestar es que las acciones que se están tomando son pasos, caminos que van a tratar a largo plazo de mejorar las condiciones en las cuales podamos enfrentarnos a ese crimen organizado. Bueno, clarísimo entonces, amigos, es reclamos totales, ¿no? Al gobierno. Y es de que, como les dije hace un momento, los resultados que estamos viendo en cuestiones de seguridad, como para resumirlo ya terminando este 2025,
son negativos y es porque el gobierno no ha implementado realmente leyes reales. Lo que nos dice nuevamente, ya puede sonar cansado, es de que todo lo que estamos viendo de operativos, cabecillas y de todo, puede sí tener algo de avance, puede tener algo de ese, algo significativo en lo que es la lucha contra el crimen y contra la inseguridad. Pero que más es como, ya conocemos el gobierno de Noboa Show, es más como que para llenar titulares y después tener una idea de que se está trabajando con la inseguridad, pero que al final del día, en los resultados reales, como quien dice, ya cuando toca decir la realidad, ahí ya la situación es muy diferente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse. Saludos.